En esta lección veremos los dos caminos creativos que hemos cogido de los conceptos anteriores y empezaremos a bocetar nuestro logo. Primero, veremos el concepto de la onomatopeya y cómo podemos representarla de manera gráfica. El primer camino es este. La primera acción que tenemos es fijándonos en cómo se repite la A al grito de mambo. Y luego, nuestra segunda opción sería la parte del sonido que se genera al decir mambo. Vemos que la tónica estaría en la primera A. Por lo tanto, la idea que tenemos es subir la caja de la A para reflejar la sílaba tónica que se genera al grito de mambo. Por lo tanto, podemos reflejarlo con la subida de la propia palabra. Yo, para la parte de boceteado, siempre utilizo una libreta de cuadros, porque me parece más fácil a la hora de guardar las proporciones en el boceto final. También utilizo un lápiz de diferentes colores, azul y rojo, para utilizar el primero, el rojo, para un boceto previo, y luego el azul repasar finalmente las líneas para que se vea más claro a la hora de ponernos a vectorizar. Empezamos a bocetear nuestro primer boceto de la primera opción que tenemos, la del alargue de la A. En este caso utilizo los círculos porque como queremos una tipografía rounded, me sirve para las terminaciones de la tipografía. Ya tenemos nuestro primer boceto, ahora vamos a pasar al segundo. Pues ya tenemos boceteada la segunda opción y como hemos visto hemos alargado la última parte de la primera M, la A
y la primera parte de la segunda M, haciendo así que se agrande la parte de la tónica del grito mambo. Finalmente me he decidido a elegir la segunda opción porque creo que se le puede sacar más partido a la hora de hacer una marca más dinámica y más flexible, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que buscar en nuestra marca. Así que vamos a hacer un boceto final. Como habéis visto, hemos tenido algunos fallos en el boceto, pero podemos permitirnos corregirlo ya que estamos en la primera fase en la que estamos marcando solamente con el color rojo y vamos a tener una segunda fase en que ya subrayamos del todo con el color azul y se quede más definitivo. No os preocupéis porque las líneas no se queden perfectamente rectas. Como habéis visto, yo tampoco tengo el mejor pulso del mundo, pero no va a servir luego para que en Illustrator se quede perfecto y se quede la línea perfectamente recta. Como habéis visto en este proceso, he marcado un poco de las formas del logo. Ahora vamos a pasar a repasar las líneas con la parte azul para que se quede el logotipo más marcado y tengamos un boceto final. Pues ya tenemos nuestro boceto final y en la siguiente lección lo vamos a pasar a Illustrator para sacarle el mayor partido posible.